6:41, gobierno de la mañana, Z101, es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreira. Bueno, me gustaría tocar dos temas rápidamente, volver al tema haitiano y por supuesto hablar de la YouTube. Un momentito, por favor, yo no he terminado. Date rápido. Busque Soy Ivonne Ferreira en YouTube, dele a la campanita, dele a me gusta y cualquier cosa pase por Patreon que le estamos necesitando. Soy Ivonne Ferreira en YouTube. Perdón. Te pasaste eso. Señores, dos temas rápidamente. No quiero hablar sobre las perspectivas, los hicimos del discurso del presidente, los desafíos, por supuesto, de eso habíamos hablado. Vamos a esperar mañana a ver qué ocurre, porque me quiero quedar más bien en esas señales necesarias que tendrá que darnos el presidente Luis Abinader para ahora nosotros definitivamente saber por dónde se enrumba su gobierno, después de algunas observaciones y crisis aparte, crisis acumulada, conjuntos de crisis, aquí hay crisis de todo. Quiero hablar sobre las vulnerabilidades de nuestro país, ¿no? Y hacer la comparación, por supuesto, respecto al tema de Haití, con la tragedia y la desgracia que precisamente el sábado, después de 11 años después de ese fatídico 12 de enero, ¿verdad? Que fue del 2010, cuando Haití sufrió un terremoto de 7 en la escala Richter, y este sábado, señores, volvió a Haití con un terremoto que de manera preliminar, bueno, se ha dicho hasta ahora, lleva casi 1.500 personas muertas. Con una noticia que se expandió en tiempo real en el mundo entero, con un llamado de solidaridad internacional con el pueblo haitiano que no se ha hecho esperar. Sin embargo, en medio de todo ese dolor que está padeciendo indiscutiblemente Haití, el pueblo haitiano, hay que formular algunas preguntas, ¿no?, sobre las acciones y las respuestas que se están dando y que se van a seguir dando en esa situación tan difícil en lo adelante. O sea, yo creo que hay que ser, y más allá de las preguntas, yo creo que hay que ser bastante vigilantes, en particular con esas llamadas acciones humanitarias de las que la gente habla tanto. Por ejemplo, con base en la experiencia del 2010, ¿no?, del terremoto del 2010, yo creo que vale la pena preguntarse sobre la frontera entre la ayuda de buena fe ante una emergencia humanitaria y la alimentación carroñera de ese capitalismo del desastre, ¿verdad? Yo creo que hay que establecer diferencias, porque esas solidaridades de Haití, a propósito del terremoto del 2010, yo creo que fue un negocio bastante lucrativo para muchos carroñeros que lucraron y que se aprovecharon de la desgracia y del dolor ajeno, lucrando con los cadáveres y con el dolor ajeno. Y eso se hizo, y yo creo que eso es una de las cosas, Jesús, que hay que advertir y de las que hay que estar alerta. Y hay que reflexionar sobre la forma en la que hay que identificar lo que se llama, y lo que decía yo esta mañana, un artículo interesante sobre la perspectiva haitiana ahora a propósito de esto, sobre Wally Epson, hablaba sobre las invisibilidades respecto a las solidaridades que ahora se habla, de las que se habla respecto al tema haitiano. Y por supuesto se habla de esas solidaridades desde abajo. Este sábado, señores, que cundió el pánico en Haití, y que no era para menos, porque la tierra volvió a temblar fuertemente después del territorio mortal que los afectó en el 2010, y que se dice fueron 300,000 personas que en particular en la capital Puerto Príncipe y sus alrededores, le cobró. Ese terremoto del sábado que espectacularizó y que fue captado en videos y en imágenes impactantes que en tiempo real recorrieron las redes sociales, recorrieron el internet, recorrieron el mundo. Casas derrumbadas, sobrevivientes saliendo de escombros, familiares de víctimas llorando, muertos recubiertos por sábana. Unas imágenes que habíamos visto y que habíamos padecido, ¿no? En 2010 las pudimos ver, gente pidiendo ayuda, los hospitales, las clínicas saturadas, en fin, un escenario que todavía sigue siendo sobrecogedor todavía hasta este momento, porque el sismo, que tuvo una magnitud incluso mayor que la del 2010, porque este se dice fue 7.2, lo que pasa que la otra simplemente se produjo en la caótica y superpoblada Puerto Príncipe, y ahora, bueno, fue en las comunidades de Jeremí y otras comunidades del sur más pequeñas. Entonces, aún así,
Señores, y con todo lo que había dicho la defensa civil y esos organismos de socorro, de desastres naturales de Haití, aún así se había señalado que esto había cobrado, en principio, con las cifras preliminares, más de 1,000 personas, que ya estamos avanzando. Ayer se hablaba de casi 1,600 personas muertas en este caso, pero antes de que de los desaparecidos. Sin hablar de los desaparecidos, por supuesto, los desplazados, las personas heridas que mantenían en caos totalmente Haití. Pero la verdad lo que quiero decir con todo esto es que es una catástrofe que llega en un muy mal momento Haití. Muy mal momento, porque Haití se encuentra también en una delicadísima transición política que está dirigida por un primer ministro que es de facto, que es Ariel Henry, que no tiene más legitimidad que la que le dio el haberla nombrado el presidente de facto que fue asesinado, Jovenel Moïse, unos días antes de su asesinato, y que fue ungido por el Core Group, ¿no? Que no es más que también un grupo internacional conformado por un grupo de naciones, entre las que están Canadá, España, Naciones Unidas, OEA, Estados Unidos, bla, 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 y todos estos, ¿no? Que de alguna forma también lucran de esa desgracia de Haití. Entonces, en ese desorden político que se encuentran nuestros vecinos y que se desconoce deliberadamente todo eso que puede ser el marco jurídico de la constitución haitiana vigente, y que sigue reinando todavía ese régimen, un régimen de facto, ¿no? Donde nada se puede, ahí no se puede apostar absolutamente a nada, y donde hay una especie de complicidad internacional. Entonces se produce ese peligroso, yo digo, entrecruce en Haití con una consecuencia entre la crisis política, humanitaria por un lado, injerencia política, intervención humanitaria, y entonces este evento natural. O sea, que es una complicada, y yo creo que tenemos que recordar que Haití, siendo un país, vuelvo y digo, empobrecido como el que más, porque Haití no siempre fue pobre. Haití ha sido objeto de una lucha constante de diferentes países, constante desde siempre. El injerencismo en Haití, de países preocupados por imponer en esta pequeña nación sus agendas políticas, sus intereses, obtener sus empresas multinacionales y sus expertos nacionales importantes también, con contratos importantes, con empleos jugosos, con obras de infraestructuras y con proyectos en desarrollo, porque eso no podemos perderlo de vista. Y así como ocurrió con el pasado terremoto, nunca se sabrá cuánto dinero se gasta para atender la emergencia humanitaria y para llegar adelante con la supuesta reconstrucción de ese país, y cómo se utilizan esos fondos, porque el Estado de Haití no cuenta con la suficiente autoridad ni con la legitimidad para exigir la rendición de cuentas a esas organizaciones y a esos organismos internacionales que también se siguen aprovechando. Entonces, lamentablemente, de la misma manera que son invisibles las heridas subjetivas causadas por esos llamados desastres naturales, las que son tan graves y dolorosas como las lesiones físicas en Haití, también se trata de ese miedo. También se trata de la incertidumbre, de la zozobra y de los turbulentos estados emocionales y psíquicos de ese país por lo que había ocurrido. Entonces yo creo que es momento de que en ese intercruce de desgracias y de tragedias ahora pueda imperar en Haití la solidaridad. Y como decíamos esta mañana, Haití está dando la oportunidad de decir esa palabra que necesitan ellos conjuntamente y al unísono como región soberana. O sea, la posibilidad de decirla, en que debe ser muy crítica respecto a todos los desórdenes y a todas las necesidades de ese país. Y esa palabra tiene que decirse y ponerse en práctica, no como esa solidaridad luctuosa que siempre ha sido, sino como una solidaridad humana y como una solidaridad real. Cundo.